Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Press TV durante este día jueves. Esta semana se dio a conocer que el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, visitará nuestro país entre el próximo 15 y 18 de enero del año 2018. Una visita que se viene a dar casi 30 años después de la anterior visita de Juan Pablo II a nuestro país. ¿Cuáles son las implicancias religiosas, espirituales, políticas que puede tener esta visita a las tres ciudades que han sido anunciadas? Las conversaremos con Gonzalo Larios. Él es historiador y investigador también de la Universidad San Sebastián. Gonzalo, bienvenido acá a nuestro canal. Gracias, Cristian, por la invitación. Lo decía yo en la introducción, ¿cuál es la importancia que puede tener para nuestro país una visita de un líder mundial, como es el sumo pontífice de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que, no han sido muchas las visitas de los papas a Chile, particularmente hace 30 años, como tú bien decías, Juan Pablo II, marca, yo diría, también un verdadero hito dentro también de la espiritualidad y de la historia de la Iglesia en Chile. Su visita fue yo diría, muy profunda y bastante más larga que esta, es decir, va a ser esta 3 días y la otra fue el doble. Pero por otro lado, también históricamente otros papas, no siendo papas, visitaron Chile. Por ejemplo, en 1820 y tanto, Mastai Ferretti vino en una visita del Vaticano a Chile, en una misión, la misión Musi, y precisamente invitada por O'Higgins, y llegaron cuando ya estaba Freire en el poder. Mastai Ferretti fue posteriormente papa, el Papa Pío IX, uno de los pontificados también más largos de la historia. Y además también vino el cardenal Ratzinger, que posteriormente va a ser Benedicto XVI, después de la visita del Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, hemos tenido algunas visitas papales o semipapales. Claro, como cardenal en el caso de Joseph Ratzinger. Sin embargo, esta es la segunda visita de un papa. Papa especial, papa sudamericano, el primero en la historia, un papa argentino, un papa que durante su primera visita fue a Brasil, a la Jornada Mundial de la Juventud, después ha ido a Paraguay, a Bolivia, Ecuador, ha anunciado visita a Chile, a Perú, pero él es un papa argentino. ¿Por qué no ha ido a su patria? Sí. A ver, como bien dices, el estilo del Papa Francisco es muy particular. Es un papa directo, jovial, alegre, sencillo, que rompe esquemas, que rompe protocolos. Tú mencionaste los primeros viajes hacia el exterior, pero hay un viaje dentro de Italia que es el primero, que es muy interesante, a Lampedusa, que es muy interesante porque marca también un sello. Él viaja a la zona donde precisamente están llegando más migrantes desde África hacia Sicilia y haciendo ver precisamente esta evangelización hacia las periferias, hacia los más olvidados por la sociedad, y al mismo tiempo de un problema particularmente, yo diría, actual, y al mismo tiempo global, que es el asunto de las migraciones. Bueno, esta semana se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Así es, y yo diría que ese gesto marca de alguna manera su pontificado. ¿Por qué no Argentina? Habría que preguntárselo a Bergoglio. Él es un papa argentino y por lo tanto conoce a Argentina mejor que nadie, y además es muy argentino de carácter, de estilo. Argentina no está viviendo un buen momento, viene de muchos años precisamente de una situación bastante compleja, y un nuevo gobierno que tiene evidentemente también sus peros, en el sentido de que le ha costado, digamos, asentarse. Yo creo que él
espera que no se interprete mal su visita y por lo mismo está esperando a lo mejor mejores días en donde las circunstancias políticas no sean tan tensas. A él lo han catalogado algunos medios de comunicación mientras preparaba esta entrevista como el papa peronista. Sí. Sin embargo, cuando fue, algunos dicen sí, peronista, pero no kirchnerista. Sin embargo, Cristina la recibió 4 veces, solamente Angela Merkel la supera con 5. Sí. Es interesante esa dualidad, ese pensamiento, porque un amigo argentino, cuando le comentaba que lo iba a entrevistar, Gonzalo, me decía, sí, es que los argentinos somos muy críticos con nosotros mismos, y hacía la alusión de lo que usted decía, el Papa no quiere meterse en la política, pero sigue haciéndole el rodeo, ¿cierto?, a su patria. Sí, el Papa es una autoridad espiritual, pero es una autoridad espiritual tan relevante que evidentemente cada una de sus menciones, de sus intervenciones, tienen influencias que van más allá de lo meramente espiritual y evidentemente también algunas son políticas. Pero yo me atrevería a decir que lo de peronista va más bien en un talante. Y por otro lado, ¿qué quiere decir peronista en política? Porque también hay peronistas de acá, de allá, de más allá. Y tratar de etiquetar a autoridades religiosas y espirituales con un sello político, yo creo que es ocupar otras categorías para, o pretender meter en otras categorías a la Iglesia. A la Iglesia, bueno, ha sido uno de los debates fuertes en Argentina, y a uno que le gusta, ¿cierto?, la actualidad y lo mezcla con la historia y la política, es un debate en Argentina. Volvamos a Chile, volvamos al 15 y al 18 de enero del 2018, ciudades que va a visitar Francisco, que también no son elegidas al azar: Iquique, Temuco y la capital, por supuesto, Santiago. ¿Qué representan estas ciudades para lo que quiere ser el magisterio del Papa? Sí, lo dices muy bien, Cristian. Yo creo que es una visita pastoral y evangélica, en el sentido de que el Papa, ¿qué es lo que tiene que llevar en una visita? Fundamentalmente la buena nueva, la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Que ese mensaje, evidentemente, como acabo de decir, tenga también repercusiones de otra índole, sociales, etcétera, pero el fundamental magisterio de la Iglesia es precisamente espiritual, es decir, de vincular al hombre, de religar al hombre con Dios, es más bien religioso. Lo social viene por añadidura, es de alguna manera consecuencia de lo anterior, precisamente porque ese mensaje religioso cae en un tiempo, en una historia y en una sociedad específica, y por lo tanto tiene también repercusiones sociales. Lo de las ciudades es muy relevante, como dices tú. Por un lado está Iquique, que tiene una connotación de migración importante, y por lo tanto es evidente que pareciera que ese tema se va a tocar. No hay solamente la inmigración de ahora, ahí llegaron los primeros italianos, los croatas, los chinos, los turcos. Iquique es una ciudad de migrante histórica en Chile. Así es. Y por otro lado que conecta también a Sudamérica, hacia adentro, a los países fronterizos particularmente. Por lo tanto tiene esa connotación, pero no la única. Está también la Tirana y la fiesta de la Tirana, que es una religiosidad popular muy importante. Y uno de los rasgos precisamente del magisterio del Papa Francisco ha sido precisamente valorar esa religiosidad popular. El recuperar esa religiosidad popular que en algún momento en la Iglesia se miró un poco como superficial, como supersticiosa, pero que este Papa y otros ya, es decir, yo diría los últimos también, han tratado de fortalecer, buscando precisamente una manifestación cultural de la fe. En otras palabras, recuperando esas tradiciones culturales que tienen sello religioso, y a partir de ahí también valorando esas manifestaciones, yo diría, tan vivas del pueblo. Bueno, y hablábamos de los migrantes, de los refugiados, Lampedusa, Iquique, migración, zona norte, equidistante entre Antofagasta e Iquique. Antofagasta, Coquimbo ya había sido visitado por Juan Pablo II, un punto clave. Pero el más clave, creo yo, Gonzalo, y ahí ha sido el centro del debate, es la Araucanía.
Sí, a ver, es el centro del debate para otro debate. No sé si me entiendes. Es decir, en el sentido de que lo estamos viendo como una zona conflictiva, como una zona políticamente tensionada. Él va a Temuco. Pero también Juan Pablo II fue a Temuco. Es verdad. Y habló a los campesinos y habló a las etnias mapuches, y en ese sentido su mensaje fue también, y es un mensaje bastante olvidado el de Juan Pablo II a los mapuches particularmente. Mira, él les dice que la importancia de resguardar y cuidar, pero al mismo tiempo fortalecer, no guardar en un rincón, sino revitalizar la cultura mapuche como parte de la cultura chilena. Es decir, de que los propios chilenos nos demos cuenta también de la riqueza cultural y del aporte cultural del pueblo mapuche a la nación chilena, y al mismo tiempo un mensaje también a los mapuches de valorar su cultura dentro de la nación chilena. Esa característica más bien de encuentro, más que de choque o división, yo diría que es particularmente también permanente y de alguna manera trascendente hasta el día de hoy. Pero llega a un Temuco donde durante solamente el año 2016 hubo 20 templos religiosos quemados, y hablo de religiosos porque son iglesias católicas y también templos evangélicos. ¿Será uno de los puntos también que le preocupan al Papa Francisco? Yo creo que le preocupa porque es una zona conflictiva, y por otro lado en Latinoamérica la población indígena tiene una relevancia importante, por lo tanto lo que diga también respecto a los mapuches puede valer también para otras etnias latinoamericanas e incluso mundiales, y puede ser una zona en donde efectivamente su mensaje cale y tenga una repercusión, pero no una repercusión exclusivamente local. Por eso te digo, hay que verlo también en una repercusión mundial, y en donde el mensaje va a ser fundamentalmente, me imagino, de encuentro, de diálogo, de respeto, de revalorarnos y escucharnos, más que de lucha, conflicto, como lo han señalado algunos actos en los últimos meses, que no es precisamente el camino cristiano. Es una opinión personal, evidentemente. ¿Cuánto puede ayudar, Gonzalo, la visita de un papa a solucionar los problemas puntuales de los países? O sea, hablamos de migración. ¿Solucionará algo la visita de Francisco la migración? Hablábamos del conflicto en la Araucanía. ¿Tendrá alguna solución? Y cuando estaba planteando la pregunta pensaba en Polonia, en Juan Pablo II, como la visita y el apoyo de Juan Pablo II al movimiento Solidaridad ayudó de cierta manera a un cambio político en ese país. Bueno, él era polaco, no es este el caso, pero puede tener algunas chances. Sí, no es la tarea del Papa resolver los problemas políticos propiamente tales, pero sí probablemente él, por su prestigio, por la autoridad espiritual que tiene, no hay duda de que sabe que puede generar una atmósfera, que puede generar un ambiente favorable a soluciones, a diálogos, a encuentros, más que a desencuentros o conflictos. Sí, pero el Papa en Bolivia habló de un conflicto que nosotros tenemos pendientes con ellos. Bueno, y lo que nos está llamando es precisamente a conversar sobre el asunto, es decir, evidentemente a hacer ver que en el diálogo no tenemos que tener cortapisas, sino que precisamente son lugares de encuentro y no de desencuentro. Pero ese aviso también puede ser interpretado hacia las propias autoridades bolivianas, no con un talante de hostilidad permanente, sino más bien de encuentro y de diálogo. Quiero mencionarte algo que tú señalaste y que considero particularmente relevante. Lo de Juan Pablo II en Polonia. Claro, tú lo dices de manera muy, es decir, y a 30 años plazo, o a 25 o a 30 años plazo de la caída del muro, no hay duda de que la actitud de un papa polaco va a ser decisiva para el cambio de la historia, y de la historia en este caso mundial, es decir, de la historia de la Guerra Fría. La Guerra Fría
finaliza precisamente, y uno de los actores y protagonistas del final de esa Guerra Fría, que por otro lado es pacífico, porque ¿quién iba a pensar de que caía el muro, de que buena parte de los países del bloque comunista europeos iban a pasar hacia regímenes democráticos sin violencia, que la propia Unión Soviética se iba a acabar de un día para otro, prácticamente sin violencia, salvo la división de Yugoslavia, que probablemente arrastraba problemas de bastante antes. Eso se debe en gran medida al Papa. Bueno, y al para qué Papa decir a Juan Pablo II. Lo que pasó acá en Chile. Sí, muchos dicen que el convencimiento de Pinochet justamente para tener un plebiscito democrático tiene mucho que ver con esa conversación que hubo. Nadie sabe hasta el día de hoy qué se conversó. Nadie sabe hasta el día de hoy qué se conversó, pero tenían 20 minutos contemplada la entrevista y duró más de 40. Y yo estoy seguro que tanto uno como otro pudo haberla interrumpido en cualquier momento, es decir, tanto el Papa como en ese momento Pinochet. Yo diría que la transición, esa atmósfera de diálogo y de reconciliación fue el mensaje principal de Juan Pablo II hace 30 años en Chile, pero que la transición política finalmente se realizó como Pinochet quiso, sin que el resultado fuese el que Pinochet quería. No, hay una ciudad que la hemos dejado de lado, es la ciudad donde llega el Papa, la ciudad capital, pero que también tiene algo que ver con lo que ha sido el magisterio, el mensaje de Francisco. Llega a Santiago, bueno, Temuco también sufre problemas graves de contaminación, y la primera encíclica, escrita propiamente por él, porque hay una que termina, ¿cierto?, de escribir con Benedicto XVI, es la Laudato Si, el cuidado de la casa común. Yo siempre le digo, hago clases de actualidad a mis alumnos, cuando hay que tener ojo, cuando los papas escriben de un tema diferente a la espiritualidad, provoca cambio. León XIII escribió la Rerum Novarum del derecho de los trabajadores en el 1900, a finales de 1891, y cambia todo lo que es el trato a los trabajadores. Ahora este papa habla de ecología. Llega a Santiago, que tenemos con problemas graves de contaminación. ¿Puede ser uno de los temas principales también acá en la capital? Sí, puede ser el del... A ver, yo creo que la Laudato Si, como bien dices tú, es una encíclica particularmente renovadora, que sacude, y sacude en el fiel sentido de la palabra, porque se preocupa fundamentalmente de nuestro espacio, de nuestra casa, de cuál debe ser la actitud cristiana frente al cuidado de nuestra casa y finalmente de la naturaleza. Una actitud de respeto, una actitud de cuidado, una actitud de trascendencia hacia las generaciones que vienen. Y que no es algo que se le haya ocurrido al Papa Francisco. Por algo el Papa Francisco se llama y optó por ese nombre, Francisco. Precisamente la encíclica se llama Laudato Si, alabado sea el Señor, y hace referencia al cántico sobre las criaturas de Francisco de Asís. Un santo que revoluciona de alguna manera también y sacude a la Iglesia con una actitud de sencillez, de armonía con la naturaleza, y por algo es también el patrón de los animales, por decirte algo. Tal como esa conversación del año 87 entre Juan Pablo II y Pinochet estaba pactada para cierto tiempo y ellos se largaron, nosotros nos hemos pasado bastante con el tiempo. Me encantaría haber seguido conversando, te agradezco, y desde ya, cierto, cuando se acerque la fecha te dejamos invitados para que conversemos cómo ha ido evolucionando esta visita y cuáles pueden ser las implicancias, cierto, ya cuando esté en la recta final. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Ahí estaba Gonzalo Larios, él es historiador e investigador de la Universidad San Sebastián, que ha estado junto a nosotros en Litoral Press TV. Muchas gracias por su sintonía.